Ahí está. Vale. Ok, veo que alguien por ahí tiene dudas de algunas caracterizaciones de continuidad. Y quizá podemos empezar con eso. O sea, un repaso desde continuidad. Si tenemos una función f que tiene un dominio A en Rn y que cae en Rm, decimos que f es continua en un punto x0 que pertenece a A, sí, solo sí. Para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que para toda x que pertenezca al dominio, si esta x dista de x0 menos que delta, entonces sus imágenes distan menos que epsilon, ¿no? Que esto pues sigue siendo una definición muy similar a lo que nosotros teníamos de continuidad en funciones de RNR. Y de hecho vieron algunas equivalencias, ¿no? F es continua, algunas equivalencias. Equivalencias. Una era que F es continua en A. Bueno, aquí también es F es continua en A. Es continua. ¿Qué pasó? En A. Sí, solo sí, F es continua en cada uno de sus puntos, ¿no? Si F es continua para todo X en A. Entonces nosotros decimos que F es continua en su dominio. Una de las equivalencias que tenemos es que sí, solo sí, para todo U subconjunto de Rm abierto. ¿Qué pasa? Existe una B subconjunto de Rn abierto tal que la imagen inversa de U es igual a A intersección B, ¿no? Aquí esto me queda un poco fea. ¿Cómo se puede traducir esto? De cierta forma es que las funciones continuas te regresan abiertos en abiertos, intersectados con el dominio, para que todo esté bien definido, ¿no? Pero esa sería la idea detrás de esta equivalencia, y esta la vieron según yo con Pais. En los videos de la ayudantía pasada de Carlos, vieron otra equivalencia muy parecida, que es que F es continua, si solo sí, para todo en A, para todo F subconjunto de Rm cerrado, existe una L subconjunto de Rn cerrado, tal que la imagen inversa del primer cerrado F es igual a A intersectado con el otro cerrado. Así que esto también se puede traducir a que una función continua te regresa cerrados en cerrados, intersectados. Oye, pero A intersección, bueno, en cualquiera de los dos casos, A intersección B, cuando B es abierto, ¿sabes qué es abierto? Porque no sabemos cómo es A, ¿no? Sí, por eso lo estoy diciendo. De cierta forma te regresa abiertos en abiertos, pero lo tienes que restringir a... O sea, el abierto es este. El abierto, por ejemplo, aquí es B. Ok, pero no sabemos si A intersección B sea necesariamente abierto, ¿verdad? Sí, no, eso no lo sabes. Ok, gracias. Pero pues tienes que intersectar con el dominio para que esto tenga sentido. Así que F te regresa abiertos en abiertos, ahí restringidos con A. F te regresa cerrados en cerrados, restringidos con A, que es lo que haces al momento de intersectar. Vale, por ahí hay unas equivalencias más locochonas que vienen en la tarea. Estas nunca me acuerdo del orden, pero es algo que tiene que ver con cerradura. Esas, pues pueden checarlas, vienen antes del 54, no recuerdo el número, pero creo que las dos más importantes
serían estas dos de aquí. Creo que son las que más se llegan a ocupar. Y las que vamos a ocupar hoy también. Y vale, tenemos esas equivalencias de continuidad. Y ahora sí, de teoremas fuertes. Teoremas fuertes. ¿Qué sabíamos nosotros? En una función de R en R, sabíamos que si f de A en B en R es continua, entonces f tiene un máximo y un mínimo, ¿no? ¿Y cuál es la idea aquí? De que pues este intervalito que nosotros tenemos en R, que es el intervalo cerrado AB, es un conjunto cerrado y acotado. Y lo que nosotros sí vimos ya en funciones de Rn en Rm es que si f, me disculpan tantito, mi gato quiere salir. No voy a abrir. Disculpa. Ajá, si tenemos f que va de un dominio A contenido en Rn a Rm y A es cerrado y acotado, acotado, ajá. Entonces, la imagen de A sigue siendo cerrada y acotada. Es cerrado, no quiero escribirlo, es cerrado y acotado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la equivalencia que nosotros tenemos de Rn en Rm? Así que este es nuestro primer teorema fuerte. ¿A alguno le causa conflicto esto? Y el otro que tenemos era, bueno, el traducido a funciones de R en R, es que si f va, aquí puede haber muchas formas de ponerlo, vamos a poner un intervalo abierto, si f va de a b en R y f es continua, bueno, es cerrado cuando lo pones, ¿no? Y hay un real tal que existe una C real tal que f de A es menor a C y esto es menor a f de B. Ustedes sabían que tenía que existir un punto X en el intervalo AB. Y de hecho lo pueden tomar abierto ya aquí. Tal que f de X es igual a C, que f le pega. ¿Y cuál es la idea aquí? De que el intervalo AB es un conjunto conexo en R, y pues la imagen tiene que ser conexa, ¿no? No puede haber puntos en la imagen donde se rompa la imagen. Y nuestra traducción a funciones de Rn en Rm era que, este sí es el 2 de veras, que nos interesa, si f tiene un dominio A en Rm y es continuo, entonces la imagen de A, me faltó una hipótesis, ¿no? Y es conexo. Entonces, f de A tiene que ser conexo. Así que, en resumen, las funciones continuas te preservan cosas muy bonitas. Las funciones continuas, como ya vimos en las equivalencias anteriores, te regresan abiertos a abiertos restringidos, te regresan cerrados a cerrados restringidos. Las funciones continuas te conservan conjuntos cerrados y acotados con la imagen, o te conservan compactos, que ya vieron el teorema de Heine-Borel por ahí. Y también las funciones continuas te preservan conjuntos conexos.
Así que son muy, muy dóciles para trabajar con ellas. Y entonces, pues no sé, vamos a nosotros Oye, Juan, Ajá. eh, ¿podríamos tomar B un subconjunto de A que sea conexo? O sea, sin saber qué onda con A y decir que B es el subconjunto de A. ¿Ese sí se cumpliría que su imagen es conexa? También, sí, Ok. sí, también cualquiera de estas dos definiciones, si ustedes se toman B subconjunto de A cerrado y acotado, entonces la imagen de B es cerrada y acotada, y aquí si se toman a B subconjunto de A conexo, entonces la imagen de B es conexa. Sí, eso se va a seguir cumpliendo, tanto para A como para cualquier subconjunto. Y Independientemente de cómo sea A, o también necesitamos que A sea cerrado y acotado. independientemente de cómo sea, la idea aquí es de que si F es continua, F restringida, sigue siendo continua. Así que pues aplicarías este resultado aquí a la función restringida. Así que sí, cuando te tomas subconjuntos, por ejemplo, en el caso de conexos, si no sabes nada de A, podrías no saber nada de A, pero si sabes que tiene un subconjunto conexo, la imagen del conexo sigue siendo conexa, aunque no sepas nada de A. Y lo mismo para cerrados y acotados. Si no sabes nada de A, pero tienes un subconjunto cerrado y acotado, la imagen de ese subconjunto va a seguir siendo cerrada y acotada, siempre y cuando F sea continuo. Y les digo, la idea por ahí va es que hay que considerarse a la función F restringida a B, la cual, si F es continua, la restricción va a seguir siendo continua. Es la idea de por ahí. Pero sí, buena pregunta. Vale. No sé, ¿qué resultados se acuerdan de teoremas fuertes de cálculo 1? Había uno muy común, ¿no? Que era si F de A subconjunto de R en R es continuo. ¿Y qué pasa además? Y A conexo. A conexo. Bueno, ¿cómo va aquí? A conexo y para toda X del dominio, F de X no le pega a un valor C constante para alguna C en R. Para alguna C que pertenezca a R. ¿Qué podían concluir de aquí? Si recuerdan, en R, si por aquí tienen a C, tienen una función continua, pero saben que nunca pasa por esta recta, que es Y. ¿Siempre es mayor que C o siempre es menor que C? Exacto. Como la función es continua, pues tiene que estar completamente arriba de C o por abajo de C, porque si no, como que se rompería, ¿no? Si tuviéramos algo así y aquí algo así, pues ya en este punto de acá se estaría rompiendo la función y no sería continua. Así que, aquí concluyen que entonces, ah, para toda X en A, pasaba que F de X era menor a C, o para toda X en A, tenían que F de X es mayor a C. Y pues aquí vamos a tener un resultado muy parecido, que va a ser nuestro primer problemita que vamos a trabajar hoy. Así que nosotros tenemos una función que tiene un dominio A contenido en Rn,
y que cae en R. Que esta es una función continua. A conexo. Y para toda X en el dominio, f de X es distinto de C. Para alguna C en R. Para alguna C constante. Para alguna C que pertenece a R. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que para toda X en A, f de X es menor a C, o para toda X en A, f de X es mayor a C. Así que, pues sería el mismo resultado, solamente el dominio lo estamos subiendo de dimensión. ¿Qué se les ocurriría para probar esto? Chequen sus hipótesis, ¿qué saben? A es conexo. Para comenzar a obtener información, ¿a qué teorema fuerte les recuerda el hecho de que A es conexo y F es continuo? A que su imagen va a ser conexa. Exacto. Como F es continua y A es conexo, entonces su imagen, entonces F de A es conexo. ¿Y de ahí qué más? ¿Qué saben de la imagen? La imagen de A, además, no saben a quién sea igual, pero al menos sí pueden decir en dónde está contenida. La imagen de A va a estar contenida en el conjunto, en el intervalo menos infinito, coma C, unión C, coma infinito. ¿Y qué me pueden decir de estos dos conjuntos de aquí? ¿Qué cumplen? Oye, Juan, Mande. dice Eric que si podemos hacer una desconexión de la imagen. Podríamos proceder así. Gracias. Gracias. ¿Conexos esos conjuntos? Ajá, porque nosotros podemos suponer, procediendo por contradicción, supongamos que existe un x1 y un x2 en A, tal que f de x1 es menor a C, y el otro, f de x2, es mayor a C. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que f de A intersectado con menos infinito, coma C, no es vacío. Pero también f de A intersectado con el conjunto C, coma infinito, tampoco va a ser vacío. Sí, porque de este lado vamos a tener aquí a f de x1 y aquí vamos a tener a f de x2. ¿Y esto les recuerda lo que vimos en conexidad en el parcial 1? Existe un punto en la imagen que, bueno, existe un punto en la imagen que sea C, ¿no? Que sea cada punto entre esos dos. No, pero aquí los intervalos ya son abiertos, ¿no? Ya son abiertos. Con esto, y que su intersección es vacía, entonces su intersección con la imagen también es vacía. Y entonces con eso ya hacemos una desconexión de la imagen. Exacto, estos conjuntos son separados, ¿no? Ajá, entonces la imagen es desconexa, pero eso es una contradicción. Entonces, f de A es desconexo, pues es unión. Es la unión de dos conjuntos separados. Sí, porque f de A va a ser igual a la unión de este y la unión de estos dos conjuntos, que van a resultar separados.
Y pues aquí llegaríamos a nuestra contradicción, ¿no? Porque ya teníamos en un principio que f de A era conexo. Donde estuvo nuestra contradicción de suponer que existían dos puntos donde uno le pegaba arriba de C y el otro abajo de C. Así que por lo tanto, o para toda x en A, f de x es menor a C, o para toda x en A, f de x es mayor a C. Otra forma en la que lo pudieron haber visto. Igual es un problemita del parcial pasado, que venía en el libro, es, ¿saben que estos dos conjuntos son separados? Estos son separados. Y pues tienen un conexo contenido en dos conjuntos separados. Y eso te implicaba que el conjunto conexo tenía que estar contenido completamente en alguno de los dos. No sé si recuerdan ese resultadito de ahí. Que sería otra forma de ver el problema, de demostrarlo. Vale. ¿Y ahí qué más tenemos? Algo muy parecido que va a ser llevar a este problema de Rn en Rm es si tenemos una función que va de Rn en Rm, continua a conexo, y saben que la norma de f de x es distinto de c para un valor positivo para toda x en A. Y pues aquí sería algo muy parecido. Pruebe que, o para toda x en A, la norma de f de x es menor que c, o para toda x en A, la norma de f de x es mayor a c. ¿Y cuál es la idea aquí? Bueno, pues si tenemos una función que cae en Rm, donde m no es 1, como que va a ser difícil ver un problema parecido a como lo teníamos en Rn y Rm, pero lo que sí podemos hacer es como que sabemos que si aquí tomamos ¿Una composición? ¿Mande? ¿No podríamos hacer una composición con la función norma? Ajá. Sí, justamente es eso lo que está pasando, ¿no? Como este problema ya se nos escapa un poquito de las manos por la dimensión de Rm, lo mejor que podemos hacer es componerlo con la norma para llevarlo al problema que nosotros ya conocemos en R. Así que lo que está pasando es que tienes una función continua donde pues la imagen de f no le pega a toda esta circunferencia de radio c, pero sabes que es continua, así que pues o tu función tiene que estar por acá o tiene que estar afuera de la bola, ¿no? Que es lo más parecido que tenemos acá. Y ya como alguien nos decía, pues la demostración va a ser considerar sea G de A en R dada por G de X es igual a la norma de F de X. Y pues ya, ¿no? Todo se reduce al problemita anterior. Como F es continua, como F y la norma es continua, entonces la composición tiene que ser continua. Entonces G es continua. Y además, que saben que para toda, saben que el dominio es conexo y además A es conexo.
Y para toda X en el dominio, G de X es distinto de C. Así que, pues sí, ocupando el problemita anterior, ya saben que o para toda X en A, se cumple que G de X es menor a C, o para toda X en A, saben que G de X es mayor a C. Y ya no hay mucho más que podamos hacer ahí, solamente es aplicar lo que ya acabamos de hacer. Vale. ¿Qué otro problemita tenemos por ahí? Ese está interesante. Vale. 56. Ese es el problema 56. Si tenemos una función que tiene un dominio A en Rn. Juan, preguntan que cuáles eran los problemas pasados en el libro. 54 y 55 más o menos. Gracias. Vale. ¿Qué tenemos? Una función continua. B subconjunto de A es conexo. Cerrado y acotado. Queremos demostrar que existen A y B en R, tal que la imagen de B es un intervalito cerrado de la forma A, B. Así que, pues aquí vamos a ocupando la observación que hizo Chris hace un momento. No vamos a ocupar la conexidad sobre A, ni que es cerrado y acotado, porque no sabemos nada de A, pero sí lo vamos a ocupar en un subconjunto de A, que en este caso es B. Y todo se va a seguir conservando de la manera más bonita. Así que, ¿qué idea tienen aquí? ¿Qué se les ocurre? Usar el corolario de los corolarios de conexidad, o sea que sí, bueno, los corolarios de conexidad y conjuntos cerrados ¿Qué y decían? acotados. No recuerdo qué decían, si me puedes decir. ¿Cuál sería tu camino? Déjame abrirlos. Todos los conjuntos conexos, había un ejercicio en la primera tarea que pedía mostrar que todos los conjuntos conexos en A son menos infinito A o AB abierto y cerrado de cada, como todos los posibles intervalos. Sí, justo eso. Y si sabemos que es cerrado y acotado, entonces no puede ser de la forma menos infinito A porque no sería acotada su imagen. Sí, perfecto. Así que vamos a escribir eso. Por una parte, como B es conexo y F continua, entonces la imagen de B es un subconjunto de R conexo. Y como me estaban diciendo, en un problema del parcial 1 caracterizamos a todos los conjuntos conexos de R. Aquí un recordatorio. Vamos a poner otro color. Un recordatorio. Si C es un subconjunto de R conexo, entonces C es de la forma A, B. Es un intervalo. Aquí voy a cometer un poquito abuso de notación. Con A y B en R unión menos infinito, infinito, ¿no? ¿Qué decíamos en el problemita del parcial 1? Que todo conexo en R es un intervalo, ya sea que podría ser de la forma AB, un intervalo abierto cerrado, un intervalo abierto acotado, podría ser de la forma A, infinito,
puede ser de la forma menos infinito, b, que son los rayos, e igual podían combinar esto con los intervalitos cerrados. Tenían el intervalo cerrado AB, podían considerar el rayo cerrado A como infinito, o podían mezclarlos, el A cerrado, B abierto. Y así hay muchos tipos de intervalitos, ¿no? Pero el chiste es que cualquier conjunto conexo se tiene que ver de esta forma, forzosamente. Así que sí, como f de b es un subconjunto de R conexo, entonces f de b es un intervalo. Y por intervalo entiéndase pues cualquiera de los conjuntos de las formas que di, o cualquier combinación posible. Y por otro lado, como B es cerrado y acotado, y F continua, entonces F de B es cerrado y acotado. ¿Y cuál es el único intervalito en R que es cerrado y acotado? La B cerrada. Exacto. Solamente este, ¿no? Para alguna A, B en R. Y ya habríamos acabado. Vale, entonces creo que sí, para este problema les ahorraba mucha talacha recordar cómo lucen los conexos en R. Vale, esto está muy interesante. Ajá. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo que les cause conflicto? Ok. Siguiente problema. Todo bien, gracias. Sí, gracias. Sea A subconjunto de Rn no vacío, cerrado, y acotado. Y nos tomamos un punto Y en Rn. Queremos probar que existe un X0 en A, tal que para toda Y, no, estoy repitiendo, para toda X en A, ¿se cumple qué? La distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de X a Y. Vale, así que lo que vamos a hacer en este problema es ver que si nosotros nos tomamos la función distancia, pues esa alcanza un mínimo cuando el conjunto es cerrado y acotado. ¿Cuál es la idea? Que si nosotros tenemos, pues por aquí un conjunto cerrado y acotado, hay como dos casitos. Si el punto Y está en el conjunto A, pues de hecho hay un mismo punto en A que va a ser Y, tal que la distancia es cero, ¿no? Y ese sería el mínimo de todas las distancias, sin ningún problema. Pero el chiste va a ser cuando Y esté fuera de A, pues la idea es aquí tomarse como que la recta más perpendicular aquí, ¿no?
y como que de cierta forma vamos a poder llamarle a esta distancia de este punto a este punto a la mínima de las distancias. Es como la idea que está detrás de todo el problemita. ¿Qué se les ocurre para demostrarlo? Oye, Juan, no entendí muy bien porque pues nunca va a haber un mínimo de todas las distancias, ¿no? Cuando está dentro Y, porque pues siempre te puedes tomar uno más cerquita. Pero Y mismo está en A, y la distancia de Y a Y va a ser 0. Ah, ok, sí, ok, ya. Sí, por default ya tendría Vale, pues la vale. mínima de las distancias posibles. Sí, sí, sí. Vale, así que, ¿qué se les ocurre? Usar que la función de distancia es continua, ¿no? Exacto. Podemos decir que x0 es el punto, x0 igual a y es el punto buscado, y ya. Pero eso es cuando Y está en A. Eso solo funciona cuando Y está en A. Ya, ya. Ujú. Sí, sí, no te preocupes. Vale, entonces nosotros tenemos una función de A en R, donde G de X lo vamos a mandar a la distancia de X a Y. ¿Sí? ¿Qué saben? Saben que la norma es continua y también sumar constantes es una función continua. Así que, si quieren, podemos escribir esto así. Si por aquí no les queda claro algo, la función h igual a la norma, es continua. Y si nosotros tomáramos una f de x igual a x menos y, que solamente es un desplazamiento, esta también es continua. Así que g, que es igual a h compuesta con f, a of, pues sigue siendo continua. Así que, pues, eso sería como una breve cortinilla. Bueno, así que tenemos una función continua con dominio cerrado y acotado. Así que como G es continua y A es cerrado y acotado, ¿qué pueden decir aquí? La función alcanza su mínimo en algún punto. Exacto. Entonces, por lo tanto, va a haber un punto x0 en A, tal que G de x0 es menor o igual que G de x. De hecho, aquí, este es el corolario que tiene él, ¿no? Del que me estaba hablando alguien hace ratito, el que estaba queriendo ocupar para otro problemita. Ajá. Tal que pasa esto para toda x, ¿no? En A. Pero sabemos que g es una función no negativa, así que, pues, sin más, tenemos que existe una x0 en A, tal que g de x0, que ya lo podemos traducir como la distancia de x0 a y, es menor o igual que la distancia de x a y para toda y en A. X. Vale. Y ya habríamos terminado. Y ahora les pregunto, ¿qué tan importantes creen que sean las hipótesis de que A es cerrado y acotado? Muy importantes. ¿Creen? Creo que cerrado no es necesario, ¿no? Nada más acotado. Se sigue cumpliendo si A es acotado y no cerrado, y no es cerrado. La bola
de radio R con centro en un punto no cumple esa propiedad, ¿no? Exacto. Como que el hecho de ser abiertos nos implica que la frontera no va a estar en A. Y como que nos podríamos acercar mucho al punto de la frontera, pero pues nunca tendríamos un punto en el conjunto que le pegue a la frontera, ¿no? Como que el chiste está ahí. Y pues sí, podemos tomarnos una bola o un intervalito más sencillo, que sea A, el conjunto 0,1, el intervalito 0,1, y Y que sea igual a 0. ¿Y qué van a tener? Que, pues para toda X en A, pues existe una Z en A, tal que, pues 0 es menor a Z, y esto es menor a X, y si pasa eso, pues ya tienen que la distancia de 0 a Z es menor que la distancia de 0 a X, ¿no? Así que, pues para este conjunto nunca van a poder encontrar un mínimo para la función g. Por lo tanto, g no tiene mínimo. Así que, pues, que un conjunto no sea cerrado hace que el resultado ya no se valga. No necesariamente se vale. Y al revés. Por lo tanto, el resultado no siempre se vale. Si A no es cerrado. Pero si al revés, si nosotros pedimos que A sea cerrado y no acotado, ¿se sigue valiendo el resultado? ¿Qué creen ustedes? Juan, dicen a Jelly que si puedes volver a explicar el dibujito, por favor. Ok, sí. Ok. ¿Qué dibujito? Este que había hecho aquí. Supongo que sí, dice que el del problema. Ajá. Sí, quizá la manera más como... Podemos empezar con un dibujito más bonito, pues que sea una circunferencia, supuestamente. Si este fuera nuestro A y este nuestro punto Y, pues podemos, como este es el radio, el centro, como que esta línea y la tangente en este punto son perpendiculares. Y de hecho va a cumplir que la distancia de este punto aquí a x0, el punto donde intersecta a la circunferencia, el segmento del centro a y la tangente, va a ser el que cumple, que es la distancia mínima. Que es esa idea siempre de que buscar como la proyección ortogonal es lo que te minimiza las distancias. Eso lo van a seguir viendo en lineal o cosas así. No sé, por ejemplo, si en una recta, creo que ese es el ejemplo más sencillo, si A fuera una recta, un segmentito de recta, y ustedes quieren obtener la distancia de Y a la recta A, pues lo que ustedes ven es que ustedes se toman la proyección ortogonal de Y en analítica definían la distancia de Y a la recta como la distancia de estos dos puntos, donde Y era tomarse la recta perpendicular a que pasaba con Y. Si subimos eso a la esfera, va a seguir pasando algo parecido. Y ya como que en una figura toda extraña en Rn, si ustedes se toman un punto, pues pareciera que nos gustaría que se siguiera valiendo lo mismo.
que aquí, como si hubiera una tangente por ahí, y ustedes toman la perpendicular a la tangente que pasa por Y, ese punto, Y' tenía que ser el que cumple que la distancia Y es la mínima de todo A. Y eso sí se va a cumplir. Y eso lo van a seguir viendo los que lleven análisis en análisis y todo eso. O igual y en lineal, tal vez. Esta era la idea del problema. No sé si se aclara un poquito más. Pero Dice sí, que ya le captó. Qué gracias. sí, de nada. Si la idea más clara era como con la recta, que de ahí se inspira. ¿Qué ejercicio es este? El 57. Sí, el 57. Vale. Entonces, ya regresando a la pregunta, si tomamos A cerrado pero no acotado, ¿ustedes creen que se siga valiendo el resultado? No, por R, ¿no? Simplemente. Si A fuera R, que es cerrado y acotado, y se toma una Y en R, que tienen que existe una X0 en A, que justamente va a ser X0 igual a Y, tal que la distancia de X0 a Y es la mínima, ¿no? Porque es justamente el caso que vimos hace ratito de que cuando el punto está en A, pues esta distancia se hace cero. Así que ya no hay que buscarle más, esta tiene que ser la mínima. Así que si fuera R sí se vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Dice Diego que ahí se aplica que te tomas el mismo punto y ya, ¿no? Exacto. Sí, justamente es lo que aquí estoy diciendo. Pero, Te o tomas el sea, mismo punto Y. Ajá. las distancias de nuestro punto que va a estar en el complemento, a cualquier otro punto de nuestro conjunto A, digamos que no sea todo R, estas van a tener un valor mínimo, ¿no? O sea, esas imágenes sí estarían acotadas por abajo. ¿Cómo de nuevo? O sea, es que vamos a encontrar un punto, o sea, solo estamos asumiendo que es cerrado, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, podría ser toda la parte izquierda del plano R2, por ejemplo, ujú. con el eje Y. Todo esto. Ajá, entonces ese no es acotado, Ujú, pero, pero si tomamos un punto del complemento, las distancias a, a Y, ujú, de Y a algún punto de nuestro conjunto, ujú. sí estarían acotadas por abajo, ¿no? O sea, su imagen estaría acotada por abajo. Y como no es vacía, o sea, sí podríamos encontrar su mínimo, ¿no? Mm, La cuestión ahí es que lo que no sabes es, tu conjunto es cerrado, pero no sabes que la imagen de una función continua de un cerrado es cerrada. Va a ser acotada, sí, al menos por abajo, y sí va a haber un ínfimo. La cuestión es que no sabes si ese ínfimo pertenece a la imagen. ¿Qué es lo que anteriormente nos implicaba que perteneciera a la imagen? Que la imagen de A fuera cerrada. Es lo que lo succionaba y no lo dejaba salirse. Así que esto es lo que no sabemos. No sé si se entiende eso. Ujú. Porque si tú lo que dices es, G de A, donde G es la distancia del conjunto A, de un punto del conjunto a Y, está acotada inferiormente. Ujú. Por esto sabes que existe alfa igual al ínfimo de G de A.
Pero ¿qué te gustaría? Que este ínfimo sigue estando en la imagen de A. Es decir, que existe un x0 en A, tal que g de x0 sea igual a alfa. Es lo que hemos estado intentando probar todo este tiempo. Ajá. Y, o sea, según yo, sí debería existir porque es cerrado. La cuestión aquí es que A es cerrado, pero necesitas que G de A sea cerrado para que el ínfimo pertenezca. Aquí ya no estás en A, estás en G de A. Ok. Esa es la sutil diferencia. Aquí Entonces, ¿cómo encontraremos un contraejemplo? la idea aquí, bueno, si ya quieren que les adelante, es que sí se va a seguir cumpliendo. Pues seguramente sí va a pasar que la imagen es cerrada, pero hay mucho más que justificar detrás, más que G es continua. Pero hay otra forma de resolver el problema. Y a veces hay un dicho que me gusta mucho al momento de resolver problemas de mate, es que si una casa se está incendiando, ¿qué es lo que haces? Tienes una cubeta de agua y una llave. Lo que haces para apagarla, pues es, primero vas a la llave, abres la llave, llenas la cubeta, cierras la llave y echas el agua a la casa y se apaga. Pero ahora, si la casa no se está incendiando, ¿qué es lo que haces para apagarla? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se lo sabe? Pues nada. Le prendes fuego y la apagas. Exacto, prendes la casa y ya después repites lo anterior. No, o sea, bueno, lo decía de broma. No, bueno, me suena algo muy bueno, me suena como tendencias piromaníacas. Sí, espero que no me pase nada por eso. La idea de esto es que no podemos ocupar el resultado anterior que probamos, que A sea cerrado y acotado, pero podemos forzarlo a que lo cumpla. ¿Cómo? Nosotros podemos considerar, aquí demostración. ¿Lo podemos restringir? Exacto. Ya. Podemos considerar un conjunto B igual a los X que pertenecen a A. Vale, nos vamos a tomar primero un B fijo, ¿no? O sea, B que pertenece a A fijo. Así que nosotros nos vamos a tomar a B como los puntos en A, tal que la distancia de X a Y sea menor o igual que la distancia de B a Y. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Aquí en ese dibujito que ya tenemos, nos tomamos por aquí un B. ¿Quién es Y? Y es el punto random que nos tomamos. O sea, fuera de nuestro conjunto. Sí. ¿Y quién es B entonces? ¿B? Un punto B es un punto pequeño. Y B grande yo lo estoy definiendo así. Si quieren, aquí le pongo los dos puntitos. Así que la idea de esto es que tenemos este conjunto, este punto B en A, y lo que estamos haciendo es tomar una restricción, pues aquí tomar como que esta bolita intersectada con A, que solo va a ser el conjunto de acá. ¿Qué va a pasar? El conjunto que estamos tomando aquí va a ser cerrado y acotado. Cierto. Así que ya para empezar ahí vamos a poder aplicar lo anterior que probamos. Va a existir, aquí otro color, un X0 en B, tal que la distancia de Y a X0 es la mínima. Entonces aquí en particular la distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de B a Y. ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno, si se toman un punto cualquiera en A, hay dos casos. O está en B o no está en B. Si está en B, ya lo resolvieron. Y si no está en B, pues tienen que pasar que la distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de B a Y. Y esto a su vez va a ser menor que la distancia del punto que se tomaron, que no está en B, a Y. Y lo resolvió. O sea,
¿Cuáles eran los dos casos? Que X, aquí es cuando X no está en B. Lo voy a escribir bien en limpio, solo les estoy dando el esbozo de la prueba. Este es el caso cuando X no está en B. Porque si X estuviera en B, ya lo resolverían con el problema anterior. ¿Sí les queda claro por dónde vamos a ir? Sí, bueno, yo sí entendí. Ok, Yo la verdad no me perro. no pasa nada. A ver, Con, vamos. ¿Con X te refieres a Y? ¿Mande? Cuando dices X, ¿te refieres al punto que nos estamos tomando, que antes habías llamado Y, del que estamos midiendo la distancia? No, Y está fijo desde hace ratito. Y es el punto al que estamos calculando la distancia. X es un punto arbitrario de X es un A, punto. ¿no? Ujú. Ajá. Y puede ser que esté en B, que es un cachito de A, o que no esté en B, que es el otro cachito de A que no está acotado. Si quieres, aquí lo puedo reescribir como X en A menos B. Lo que yo decía es que si te tomas un punto X en A, tienes dos casos. X está en B o X no está en B. Entonces, si X estuviera en B, pues ya resuelves el problema por lo anterior que vimos, lo anterior que probamos, para un conjunto cerrado y acotado. Pero si X está en A y no está en B, ¿qué pasa? Como X no está en B, se tiene que cumplir esta desigualdad, que la distancia de X a Y tiene que ser mayor estricta que la distancia de B a Y, por cómo nosotros construimos B, por cómo lo definimos. Pero pues a su vez, como B está en B, aquí B en B, pues se cumple que la distancia de B a Y tiene que ser mayor o igual que la distancia del punto X0 que nos arrojó el resultado anterior, a Y. Así que igual se va a seguir cumpliendo para todos los demás puntos. Esa es la idea del problema. Vamos a escribirlo, si quieren, todo en limpio y a ver si así se aclaran más dudas. Vale, así que tenemos nosotros el conjunto B definido de esta manera. ¿Qué hay que notar? Pues B es igual a A intersectado ¿con quién? Con la bola de radio, la distancia de B a Y, centrada en B, en Y, perdón, ajá, en Y. Y pues esta bola es abierta, ¿no? No contiene la circunferencia, así que la forma de hacer que contenga la circunferencia, pues es cerrándola. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguno le causa confusión eso? Vale. Así que saben, A es cerrado. Y además, pues la cerradura es cerrada, ¿no? A y la cerradura de esta bola. Le voy a poner R para más fácil. Son cerrados. Así que su intersección es cerrada. Así que B es cerrado. Y que saben además que B está contenido en esta bola centrada en Y de radio R. Y pues lo que va a pasar es que este es acotado, ¿no? Acotado. Y por lo tanto, B es acotado. Así que ya tenemos nosotros un subconjunto cerrado y acotado. Por lo tanto, existe un X0 que pertenece a B, tal que para toda X en B se cumple que la distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de X a Y. Por lo anterior, por el resultado anterior. Y ahora vamos a ver que esta X0 nos sirve para todo elemento de A, que era la segunda parte. Sea una X en A
hay dos casitos. El caso 1 es si X pertenece a B, entonces, pues se va a seguir cumpliendo esto, ¿no? Que teníamos aquí arriba. Ya saben que la distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de X a Y. Así que este caso ya lo tienen cubierto, podemos ponerle un triangulito. ¿Cuál es el segundo caso? Si X no está en B. Para que estuviera en B, esto quiere decir que, es decir, esto, que no es cierto que la distancia de X a Y sea menor o igual que la distancia de B a Y. Es decir, pues tiene que pasar lo contrario, ¿no? Que la distancia de B a Y es menor estricta que la distancia de X a Y. Esto es lo que significa que X no esté en B. Pero, ¿quién es el único punto que sí pueden asegurar que está en B grandota? B mismo, ¿no? Pero B pertenece a B grandota porque la distancia de B a Y es menor o igual que la distancia de B a Y, que realmente es igual, ¿no? Entonces, por esto de aquí que teníamos, por el primer resultadito, pues saben que la distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de B a Y, pero este a su vez es menor estricto que la distancia de X a Y. Y ya habríamos terminado el segundo casito. Por lo tanto, por los dos casos anteriores, concluimos que para toda X en A, la distancia de X0 a Y es menor o igual que la distancia de X a Y. Que me equivoqué. Y ya habríamos terminado. ¿A alguien le sigue quedando duda de lo que hicimos? ¿Alguno de los que no les quedó claro con el dibujito? Vale. A mí sí me quedó más claro, gracias. Sí, vale, qué bien. Perfecto. Ok, y pues de hecho esto es muy bonito porque nos da pauta a ya después, no sé si en este curso, pero se puede definir en general la distancia de un punto X a un cerrado, que pues va a ser el mínimo de, bueno, aquí para seguir la notación, la distancia de un punto Y a F va a ser el mínimo de las distancias de Y a X, tal que X pertenece al cerrado. Porque ya saben que siempre va a existir este mínimo, pueden definir esto, que va a ser la distancia de un punto a un conjunto cerrado cualquiera. Solo es como una curiosidad esto. Vale. Si no hay más dudas, pues vamos a pasar al siguiente problemita. Por ahí vi a alguien que al principio de la clase estaba hablando de secuencialmente compacto. Y de hecho vamos a ver este problemita. Si nosotros tenemos un subconjunto K de Rn, vamos a tener que K es compacto sí, solo sí,
toda sucesión xn contenida en K tiene una subsucesión convergente en K. Igual trabajar un poquito con pactos porque veo que muchos tenían muchas dudas al trabajar con ellos. Vale. ¿Qué se les ocurre? ¿Hay alguna de las implicaciones que sea más inmediata? Bueno, es que sí es compacto, cerrado y acotado, ¿no? Exacto. Realmente este problema y todo lo que vamos a trabajar con compactos, el teorema de Heine-Borel nos simplifica todo. Esto nos va a facilitar mucho las pruebas. Si quieren trabajar con un compacto, pues en vez de trabajar con cubiertos abiertos, muchas veces es más cómodo trabajar simplemente con un cerrado y acotado, ¿no? Y también menos confuso. Así que aprovechen ahorita que lo pueden ocupar aquí, porque no siempre se vale. Así que decían, como K es compacto, por Heine-Borel, tienen que K es cerrado y acotado. Y bueno, si queremos probar esto de aquí, pues hay que tomar una sucesión contenida en K. ¿Y qué es lo que saben de una sucesión contenida en un cerrado y acotado? Únicamente de ser acotado se desprende que hay una subsucesión convergente, ¿no? Exacto. Como K es acotado, existe una subsucesión XNL, subsucesión de XN. Por lo regular lo llegan a denotar así simplemente con una contención, subsucesión. Y existe un X0 en Rn, tal que la subsucesión converge a X0 cuando L se va a infinito. Vale, aquí estamos ocupando solamente que K es acotado. ¿En dónde ocuparían que es cerrado? Que el punto sí está en K. Exacto. Como K es cerrado. O sea, el punto de convergencia. Sí, sí, sí. Y la subsucesión está contenida en K. Entonces, su punto de convergencia no se puede escapar de K. Así que X0 pertenece a K. Eso ¿cuándo lo probamos o de qué lo tenemos? Que como es cerrado, su punto de convergencia está ahí. Eso, según yo, fue un problemita del parcial 1. Y creo que igual se veía ya en general, pidiéndole K cerrado y acotado, veías justamente eso, que tenía una subsucesión convergente en K. Pero la idea más que nada es que ¿No era con puntos de acumulación? Había un ejercicio, ¿no? En el parcial 1 no pudo ser porque de sucesiones del parcial 2. Supongo que usando lo de la cerradura, ¿no? La cerradura de un conjunto es ese conjunto A más los puntos de acumulación. Entonces, como es cerrado, pues es igual a su propio cerrado. Entonces, todos los puntos de acumulación están ahí, ¿no? Sí, justamente eso. La única diferencia con puntos de acumulación es que si fuera puntos de acumulación, no les permitiría que la sucesión fuera constante a partir de cierto punto, y esto no lo estamos restringiendo. Podría pasar que XNL se volviera constante a partir de un punto. Y
en ese caso X0 ya no podría ser de acumulación, ¿no? Porque va a haber un radio en el que todos los puntos van a ser el mismo y al quitar el centro, la intersección va a ser vacía. Así que sí, me equivoqué, yo creo debe ser de los primeros problemitas ahorita de sucesiones del parcial 2. Según yo recuerdo que sí viene, pero si no viene, la idea de aquí es que X0, como esta sucesión converge a X0, entonces para toda epsilon mayor que 0, existe un coeficiente L grandota, tal que si la L es mayor o igual que esta L grandota, entonces la distancia de X0 a XNL es menor que epsilon. Así que aquí de cierta forma ya tienes que la bola de radio epsilon centrada en X0, intersectada con K, es no vacía. ¿Por qué? Porque la sucesión está contenida en K, así que ahí vas a tener términos de la sucesión que están en K y están en la bola. Y estás probando que para toda bola de radio epsilon centrada en X0, la intersección con K es no vacía, y eso sí se vio en el parcial 1, que esto es una equivalencia de que X0 pertenezca a la cerradura de, a la cerradura de K. Pero como K es cerrado, es igual a su cerradura. Eso es lo que estoy ocupando acá, para la personita que me preguntó. ¿Ya te queda Muchas gracias. claro con esto? Sí, ya entendí, gracias. Perfecto. Ok, así que, pues ya, con esto acabamos la ida. Para el regreso, ¿cómo lo probarían? ¿Qué se les ocurre? ¿Tomarse una cubierta abierta de K? ¿No sería más fácil también probar que es cerrado y acotado? Sí, justamente. Sí, porque las cubiertas Sí. no son muy intuitivas. Y de hecho, probarlo con cubiertas abiertas realmente no es nada fácil. Creo que en el chat están Te pidiendo... piden que si regresas. Sí, claro, me regreso. Y solo quería ver si se les ocurría algunas ideas por ahí. Pero al final de cuentas, regresaba genial. Supongo que también hay que usar la equivalencia de que haya una substitución convergente, o sea, como esa que pusiste ahí de epsilon, y ver que entonces tiene que estar cerrado, ¿no? Por la equivalencia que dio Martín en su asesoría, con bolitas. Sí, justamente eso. A ver, podemos empezar. Bueno, ya no pregunté, ¿ya le puedo regresar? ¿Ya puedo avanzar? Sí, ya. Ajá. Vamos a probarlo por partes. Primero, para el regreso, vamos a probar que K es cerrado. Y es justamente lo que estás diciendo. Podemos probar que la frontera de A, de K, frontera de K, está contenida en K. Como haríamos esto, pues nos tomamos un X0 en la frontera de K y podemos construirnos una sucesión de K que converja a X0. Así que para toda n en los naturales, ustedes saben que la bola de radio 1 entre n centrada en X, intersección con K, es no vacía. También pasa esto con el complemento, pero el complemento no me va a importar ahorita. Solo me importa esta parte de la definición de frontera. Así que nosotros nos podemos tomar un XN que pertenezca a esta bola de radio 1 entre n, centrada en X0, intersectada con K. Y esto para toda n en los naturales. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a construir con esto, obtenemos una sucesión XN contenida en K, tal que
para toda n natural, pasa que la distancia de xn a x0 es menor que 1 entre n. Y como justamente pasa eso, vamos a tener que xn converge a x0. ¿A alguien le causa conflicto eso? Ok. Vale, y sí, ocupando la hipótesis, como xn es una sucesión contenida en K, entonces existe una subsucesión xn en L, subsucesión de xn, y existe un y0 en K, tal que la subsucesión xnl converge a y0, cuando L tiende a infinito. Pero ¿qué saben de una subsucesión, de una sucesión convergente? Converge al mismo punto. Exacto. Pero como xn converge, entonces toda subsucesión tiene que converger al mismo punto. Entonces, x0 es igual a y0 que pertenece a K. Y ya, por lo tanto, la frontera de K está contenida en K, así que, por lo tanto, K es cerrado. Eso sería por una parte, que nos falta demostrar que K es acotado. Chale. ¿Les molesta el ruido? Cierro la ventana. No te preocupes. Ok. ¿Puedes regresar tantito? Claro. Vale, por lo mientras, ¿qué se les ocurre para probar que K es acotado? Podríamos aplicar que como la asociación es convergente es acotada. Pero ahí nada más tendrías como un subconjunto de K que es acotado. Pero son, o sea, es para todas las sucesiones. Ah, bueno, pero La cota no tendría por qué ser la misma. Usamos los trucos de Papáez, ¿no? De que tomamos o sea, usamos una epsilon arbitraria y acotamos a todos ellos con la delta, pero si no están ahí, o sea, todos los términos anteriores, tomamos el máximo de sus normas, ¿no? Ahí la cuestión es que se les puede descontrolar un poco de primer momento, porque lo que ustedes dicen es como que tomar un conjunto de sucesiones tal que cubra acá, ¿no? Es lo que están proponiendo. ¿y si suponemos que no es acotado? Y Entonces nos puede podemos... una sucesión que siempre está en K y que... Exacto. Sí, porque por ahí se iban a meter con muchos líos. Si se tomaba como un conjunto de sucesiones de K que cubriera todo K, iba a estar un poco interesante poder acotar a todas con un mismo valor. Si suponemos que K no es acotada, podemos para cada bola de cualquier radio ir agarrándonos un punto en K afuera e ir Exacto. armando una sucesión que diverge, ¿no? Así que si suponemos que K no está acotado, que saben en particular que, pues para toda n natural, existe una xn en K, tal que la norma de xn es mayor o igual que n. Entonces cualquier subsucesión va a diverger. Entonces, xn no está acotada. Y además, para toda subsucesión xnl, subsucesión de xn, aquí me faltó una n, tampoco es acotada. Sí, porque los n sub l son mayores que
los L's Ujú. van a ser mayores que L. O Sí, sea, ya porque las normas. justo eso. Porque X en L es mayor o igual que NL, pero que saben que esto se va a infinito cuando L tiende a infinito. La sucesión de índices de una subsucesión es creciente y nunca termina, ¿no? ¿Cómo? No, o sea, La sucesión de índices de una no, yo subsucesión. decía que, ¿O qué? yo decía que X sub NL, bueno, es que X sub NL va a ser mayor o igual que, ok, Que es lo mismo, ¿no? sí, está. Ujú. Sí, también tenían esa desigualdad. Sí, tienes toda la razón. Esto pasa eso, pero además n sub L es mayor o igual que la misma n. L, ¿no? Es L. L, sí. Gracias. Sí. Sí, y con eso ya Ajá. diverge. Y por lo tanto, xn diverge, ¿no? Y aquí ya llegaría a una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que K no es acotado. Así que por lo tanto, K es acotado. Por lo tanto, K es cerrado y acotado. Y por Gini y Borel tendrían que K es compacto. Pero en análisis, o sea, si no estamos en R, luego sí es, no sé cómo decirlo, conveniente usar. No es que Gini Borel solo aplica para Rn. O sea, Sí, no lo podemos hacer en otros espacios que no sean Rn. no se cumple. Ok. Siempre en todo métrico, en todo espacio métrico, para los que ya vayan un poquito adelantados o curiosos por ahí, en todo espacio métrico, todo compacto es cerrado y acotado. Pero el regreso no se va a valer. Así que solamente se vale Gini Borel aquí en Rn. Ujú. Ok. Ujú. Vale, no sé si tengan alguna otra duda. Si no, pues ya terminaríamos aquí con la ayudantía. Antes de que se vayan, ¿cómo se sienten para el examen? Antes de- La verdad,